Mitos antiguos, tweets que se hacen virales, la serie que nos tiene pegados a la pantalla. Las historias, la verdad, están por todos lados. Pero, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar qué es lo que las hace funcionar? ¿Cuál es ese, no sé, mecanismo secreto que tienen? Bueno, hoy vamos a hacer precisamente eso. Vamos a abrir el capó, por así decirlo, para entender las piezas clave del arte de contar una historia. A ver, para que quede todo súper claro, vamos a ir por partes. Primero, vamos a lo básico. ¿Qué es exactamente el género narrativo? Después vamos a conocer a una figura clave, la voz que cuenta la historia. Y para cerrar, vamos a descubrir algo fascinante, el esqueleto, la estructura que, créanme, se repite en casi todos los relatos que conocemos. Pensemos en esto por un segundo. ¿Qué pueden tener en común un mito griego de hace miles de años, el tuit que se hizo viral ayer y esa serie que nos quita el sueño? A primera vista, nada que ver. Parecen cosas completamente distintas. Pero, y aquí viene lo bueno, en el fondo comparten el mismo ADN, así como lo oyen. Todos se construyen con los mismos ladrillos, con los mismos elementos. Y hoy, justamente, vamos a ver cuáles son. Perfecto, entonces. Empecemos por el principio, por la base de todo esto. Vamos a definir esos ladrillos fundamentales. En resumen, ¿qué es el género narrativo? La palabra clave aquí es narrar. Viene del latín, narrare, pero no nos compliquemos, que no es más que contar. Simple y llanamente. Es agarrar un montón de sucesos que pueden ser reales o pura fantasía y ordenarlos. Darles una secuencia, una lógica, para que tengan sentido como historia. Es básicamente ponerle un poco de orden al caos de los acontecimientos. Y aquí, ojo, porque esta es la pieza más importante de todas, el corazón de cualquier historia. A ver, podemos tener un lugar alucinante, personajes súper interesantes. Pero si todo es perfecto, si todos son felices y no pasa nada, pues, ¿saben qué? No hay historia. Así de simple. Necesitamos un problema, un obstáculo, el conflicto. Ese es el verdadero motor, la chispa que enciende todo y hace que queramos saber qué va a pasar. Sin conflicto, lo que tenemos es una postal bonita, pero no un relato. Ahora bien, esa trama, esa historia que avanza gracias al conflicto, se apoya en algo que llamamos núcleos narrativos. Pensemos en ellos como la columna vertebral del relato. Son esas acciones clave, esos momentos que son tan, pero tan importantes que si los quitamos o los cambiamos de lugar, ¡puf!, la historia se derrumba. O se convierte en algo completamente diferente. Son, digamos, los puntos de no retorno de la trama. Bueno, ya tenemos los ladrillos y el motor, pero nos falta algo crucial. La voz. ¿Quién es la persona o la entidad que nos está contando todo esto? Es hora de conocer al narrador, esa figura tan importante y a veces un poco misteriosa. Y aquí, por favor, muchísima atención porque este es un error súper común. El autor no es el narrador, no son la misma persona. El autor es el ser humano de carne y hueso que escribe la historia. Pero el narrador es una creación, una voz inventada por el autor para contarla. Es como la cámara que el director de cine elige para filmar una escena. Es una elección artística y una de las más importantes. Básicamente, esa elección de cámara de narrador se puede dividir en dos grandes equipos. Por un lado está el narrador externo, que cuenta la historia desde afuera, como si estuviera en las gradas viendo el partido. Y por otro, el narrador interno, que está dentro de la historia, en primera persona, como si fuera uno de los jugadores en la cancha. Ok, si nos vamos con el equipo de los narradores externos, los que cuentan en tercera persona, tenemos dos tipos principales. Primero, el omnisciente. Este es como un dios, lo sabe absolutamente todo, lo que pasa, lo que los personajes piensan, lo que sienten, por eso puede decir que a alguien el corazón le latía muy fuerte. Pero luego está el no omnisciente, que es más bien como una cámara de cine. Solo nos cuenta lo que se puede ver y oír desde afuera. No se mete en la cabeza de nadie. Por eso diría algo como que corrió con la cara espantada. La diferencia es abismal. Ahora, si nos metemos en la cancha, con los narradores internos que usan la primera persona, también hay dos posibilidades. Podemos ser el protagonista, la estrella del show, contando nuestra propia historia. Corrí lo más fuerte que pude. O podemos ser un testigo, un personaje que está ahí, pero no es el principal y nos cuenta lo que vio. El ejemplo perfecto es el Dr. Watson contándonos las aventuras de Sherlock Holmes. La historia es de Sherlock, pero la voz que la cuenta es la de su amigo. Muy bien, ya elegimos un narrador. Pero, ¿y ahora qué pasa cuando los personajes hablan entre ellos? Porque claro, una cosa es describir lo que pasa,
Y otra muy diferente es mostrar un diálogo. Para esto, básicamente hay dos caminos. El estilo directo es como si pusiéramos comillas y escucháramos la voz exacta del personaje. Ana dijo, y abrimos comillas, tengo que estudiar más. Tal cual. Por otro lado, en el estilo indirecto, el narrador es quien resume lo que se dijo. Ana dijo que tenía que estudiar más. ¿Ven la diferencia? En el primero, el narrador le cede el micrófono al personaje. En el segundo, nos lo cuenta él. Lo filtra. Listo. Ya tenemos los materiales, el motor que lo mueve todo y la voz que lo cuenta. ¿Qué nos falta? Los planos. Vamos a ver el esqueleto, esa estructura interna que sostiene a casi cualquier historia que se nos ocurra. El nombre técnico, es verdad, suena un poco intimidante. Superestructura. Pero no se asusten, que en realidad es algo súper simple de entender. Es como la receta de cocina de una historia, el paso a paso universal que siguen la mayoría de los relatos para que todo funcione. Y aquí la tienen. Esa receta, ese mapa del tesoro es básicamente esto que estamos viendo. Es el viaje clásico de una narración. Y les digo una cosa, una vez que se conoce este esquema, es como tener superpoderes. Se empieza a ver en todas partes, en las películas, en los libros, hasta en los chismos que nos cuentan en el trabajo. El viaje casi siempre sigue estos pasos. Todo arranca con una situación inicial, donde nos presentan a los personajes, el lugar, todo tranquilo, todo en orden. Es la calma antes de la tormenta. Porque de repente, ¡pum!, llega la complicación, el problema, el conflicto que lo cambia todo y lo pone todo patas arriba. A partir de ese momento, la historia es la resolución, es decir, todo lo que se hace para solucionar ese lío. Y finalmente llegamos a la situación final, que es el nuevo orden, el mundo después de que toda la aventura ha terminado. Y ahí lo tienen. Así de simple y así de complejo a la vez. El conflicto como el motor, el narrador como la cámara que elegimos para mirar, y la superestructura como el mapa que nos guía. Con esas tres herramientas se puede construir prácticamente cualquier relato. Así que la próxima vez que vean una película o lean un libro, hagan el ejercicio. Jueguen a ser detectives y busquen estas piezas, porque ahora ya no es solo ver una historia. Ahora conocen el truco, conocen los secretos del mago. Y la pregunta final es, ahora que tienen los planos, ¿qué historia van a contar?